Pues estamos continuando con la serie Secretos del Desierto y el día de hoy nos vamos a enfocar en algunos pasajes y una verdad que vemos resaltar mucho en el libro de Números, que es uno de los libros que va narrando el tiempo del pueblo de Israel en el desierto después de haber salido de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Quiero empezar primero en Números capítulo 10, el versículo 11. Dice: el día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Aquí un comentario importante. Como tal vez algunos sabrán, en este tiempo Dios dirigía el movimiento de su pueblo principalmente a través de una nube que representaba su espíritu y su presencia, y iba moviéndose, dirigiendo al pueblo en el desierto. Pero terrenalmente aquí da la instrucción que los que iban a ir enfrente, claro, siguiendo la nube, pero enfrente en la tierra, iba a ser la tribu de Judá. Israel estaba dividido en 12 tribus y normalmente en la cultura hebrea al que le hubiera tocado hubiera sido el primogénito, el primer hijo del patriarca Jacob, y Judá no era el primero, de hecho era el cuarto hijo. Pero aunque hay otros factores de por medio, vemos aquí una gran lección. Judá iba primero, y Judá, la palabra significa celebración o alabanza, y Judá va primero. Alabar al Señor, celebrar o dar gracias por lo que Él ha hecho, va adelante, de hecho va abriendo camino en cualquier tiempo, pero muy en particular en tiempos desérticos. Si vamos a sobrevivir el desierto y aún florecer en el desierto que Dios quiere, tenemos que aprender a alabar y celebrar primero. Dar gracias a Dios en los detalles, aún antes de ver la victoria total. Tener una actitud de gratitud, que expresamos, celebramos lo que Dios va haciendo. De nuevo, aún en medio de todavía muchos retos por delante, hay motivo por lo cual dar gracias, y esto va abriendo el camino. Desafortunadamente, el pueblo de Israel no hizo mucho caso a esto. De hecho, hay múltiples ocasiones en el libro de Números donde los encontramos haciendo justo lo opuesto, quejándose, lamentando, murmurando, criticando. Y pues no los vamos a ver todos, pero en Números capítulo 11 leemos lo siguiente: un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y éste oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. El pueblo empezó a quejarse que solo tenían maná. Y algo que quiero subrayar el día de hoy es un detalle de este pasaje. En el versículo 4 menciona que había unas personas ahí provocando la queja. En esta nueva versión internacional los llaman el populacho, otros los llaman gente extranjera que se mezcló. Y leyendo más a fondo,
Comentan los más estudiosos que probablemente eran gente de Egipto, egipcios que se unieron al pueblo de Israel. Probablemente vieron la obra de Dios tan poderosa librando a los israelitas, que quisieron genuinamente seguir al Dios de Israel y se unieron al pueblo. Pero cuando empezaron los retos del desierto, estos no tenían el mismo corazón y empezaron a quejarse, y esa queja fue contaminando, si gustas, al resto del pueblo. Estas personas que no tenían esa misma actitud y corazón, fueron una influencia hacia la queja, muy en particular en este tiempo del desierto, anhelando aún volver a Egipto. Saben, cuando estaba orando del mensaje de hoy, sentí una impresión muy fuerte, más que lo normal, de enfatizar este punto, de cuidar los que son influencia en nuestra vida. Debemos preguntarnos: ¿a quién estoy escuchando? ¿Con quién me junto? O como dice Proverbios, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, no lo dice Proverbios, que quede claro, es broma, pero sí es un dicho muy cierto. Es muy cierto, las personas con que andamos van influenciando nuestra vida y nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Si yo ando con personas que siempre se están quejando y criticando, inevitablemente eso me va a ir influenciando y yo voy a ir cayendo en lo mismo. Eso sucedió con el pueblo de Israel. Eso nos revela Números 11. Estas personas ajenas se empezaron a quejar y pronto todos estaban quejándose también. Y esto es algo serio. El caer en la queja, la crítica, la murmuración es un pecado. La Biblia lo enseña y nos llama a ser muy cuidadosos en nuestras amistades para que no seamos arrastrados a cometer lo mismo y entonces sufrir las consecuencias de lo mismo. Bueno, lo sentí tan fuerte, quise incluir otra cita para apoyar, y es Romanos 16:17, donde dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Así de fuerte. Obviamente, primero, si hay una persona así, yo diría que debemos hablar con la persona, animar a la persona a ser cuidadoso con sus comentarios. Pero si no hace caso y persiste, debemos de hacerle caso a la palabra de Dios, la verdad, por honrar a Dios y por cuidarnos a nosotros. Ahora, hay varios casos registrados en Números, no los vamos a ver todos, pero quiero mencionar un par. En el capítulo 12, nomás voy a parafrasear rápidamente lo que sucedió. Aarón, que era el hermano de Moisés y era el sumo sacerdote, y su hermana, que unas traducciones llaman Miriam, otras María, es la misma mujer, viene de la misma raíz el nombre. Aún ellos, en su posición de liderazgo, cayeron en este error y pecado de crítica y empezaron a criticar a Moisés porque se había casado con una mujer extranjera. Ahora, no era por la raza, era por la religión, era porque los hebreos en su ley no deberían de casarse con gente fuera de su pueblo. Entonces, aparentemente este fue un error de Moisés. Con la información que tenemos, parece ser que sí es una falla de él. Sin embargo, Dios con los que se enojan es con Aarón y Miriam por su crítica. Hasta trae lepra sobre Miriam y solo por la intercesión de Moisés es sanada. Y nos puede sacar de onda esto, pero vemos cómo Dios enfatiza que nosotros no caigamos en la crítica. ¿Qué deberían de haber hecho si de veras había esta falla en Moisés? En mi opinión, es hablarlo con él, pero en lo personal, en privado y con mucho respeto. Sí tratarlo. A veces sí hay cosas que hay que hablar,
Pero de nuevo, directo con la persona, en privado, con respeto. Pero ¿qué hacemos? Y me incluyo. Ahí empezamos nomás a criticar y decirle a medio mundo, porque es más fácil. De hecho, a la carne, como llama la Biblia nuestra naturaleza pecaminosa, a la carne le agrada hablar mal. Entonces nos dejamos llevar fácilmente. Un par de observaciones. Si alguien como el sumo sacerdote Aarón fue capaz de caer en esto, entonces debemos reconocer que todos somos susceptibles. Todos somos capaces de hacerlo. De hecho, vamos a ser honestos, esta es una tendencia bien común con la que todos batallamos. Es una tendencia de la carne, de la naturaleza pecaminosa, pero no por ser común lo hace bien. Y el otro punto es que el tener la razón no justifica la crítica. Técnicamente parece ser que Aarón y Miriam tenían la razón, pero eso no justificó el que lo llevaran a la crítica. Seamos cuidadosos. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, quiero traer a memoria lo que consideramos en la última sesión o mensaje de esta serie, donde Israel fue atacado por Amalek y Moisés, algunos se acordarán, sube al monte, levanta los brazos en alto en un acto de rendición, de oración, de adoración. Y de ahí aprendimos 3 palabras claves. Quiero mencionarlas de nuevo porque se aplican de nuevo, y es reconocer, rendir y reposar, todos con RE. Reconocer, rendir y reposar. Primero debemos reconocer. Si estás luchando con esto, reconocer la grandeza y gracia de Dios y nuestras fallas. Reconocer cómo Dios ha sido misericordioso ante mis fallas, y eso me va a frenar mucho de estar señalando las fallas de todos los demás. Debo de reconocer, yo también fallo y Dios en su gracia y misericordia me perdona. Número 2, rendir mi queja al único perfecto y justo, al Señor, el único juez, porque el único verdadero juez de las almas es el Señor, no nos toca a nosotros. Además, no tenemos la capacidad porque no podemos conocer todos los factores. A veces juzgamos a alguien, criticamos, y la verdad, si conocíamos todos los factores en su vida, tendríamos otra actitud, otra perspectiva. Pero nos vamos con la finta, vemos lo que hay de por fuera, y en base a eso empezamos a juzgar y criticar, y nada, que hay tantos factores detrás de que no conocemos. El único es el Señor, así que ríndele a Él esa inquietud que tienes. Y luego reposar en que Dios sí obrará en su tiempo y voluntad. Si se acuerdan, leímos de Primera de Pedro, humillarse ante la poderosa mano de Dios para que Él nos levante a su debido tiempo. Debemos reposar sabiendo que Dios en su tiempo va a obrar, va a traer justicia. Entonces debemos hacer lo que nos corresponde respetuosamente y luego dejarlo en manos de Dios. Reconocer, rendirlo a Él en oración y reposar en el hecho de que Él hace la obra. Si tú estás luchando con esto y sientes este deseo y este impulso a la crítica, a la queja, yo quiero animarte a orar primero y preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo quieres tú que yo responda, que yo actúe? Esto lo llama la Biblia, es una de las expresiones de caminar en el Espíritu. En vez de solo hacer lo que yo quiero y mi primera reacción, que tiende a ser carnal, en vez de caminar en la carne, debemos caminar en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Toma el tiempo, detente antes de reaccionar y pregúntale: Señor, ¿cómo quieres tú que yo actúe, que yo responda?
Y muchas veces eso nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a ayudar a poder perdonar, soltar. Depende mucho, obviamente, de la situación específica. Pensando en la queja, me acordé de aquel tipo que se metió a un monasterio donde se tomaba un voto de silencio. Se les permitía hablar 2 palabras por año. Entonces el hombre entró y trabajó todo el primer año en total silencio. Y cuando acabó, lo llama el monje principal y le dice: bien, hijo, puedes decir tus 2 palabras. Y él dijo: comida fría. Muy bien, puedes seguir trabajando. Y trabajó todo un segundo año en silencio y termina y le llama el monje: bien, hijo, puedes dar tus siguientes 2 palabras. Y dijo: cama dura. Bueno, pues sigue trabajando y hay un tercer año trabajando en total silencio, y al fin ya le toca llegar con el monje y a ver tus 2 palabras: me voy. Entonces el monje, a lo cual el monje contesta: pues no me sorprende, te has estado quejando desde que llegaste. Pero bueno, vamos a volver a la Biblia. Sí, Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. A ver si puedes notar lo que, aunque cada versículo, estos 3 versículos tienen algún enfoque individual, lo que está subrayando claramente el pasaje. Dice: que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Notaron el factor de gratitud? En los 3 versículos menciona en alguna manera dar gracias, ser agradecidos. Esto es un tema que viene vez tras vez aquí y en otros pasajes, y es como el antídoto a la queja y la crítica. El versículo 15 nos habla de buscar la paz en nuestros corazones y con los demás, porque menciona que somos el cuerpo de Cristo. Y pocas cosas arruinan más nuestra relación de paz los unos con los otros como la queja y la crítica. Necesitamos reconocer que estamos unidos en el Señor, que somos hermanos, y caminar en esa paz. Y dice: y ser siempre agradecidos. Siempre. Eso sí, no es fácil. Cuando nos va bien es fácil ser agradecidos, pero en los tiempos desérticos, duros, no es fácil. Pero la Biblia nos llama a ser siempre agradecidos. ¿Y sabes qué? Si de veras abrimos los ojos a la fidelidad de Dios en nuestras vidas, aún en los tiempos de desierto, hay motivo por el cual estar agradecido con el Señor. Hay razón por la cual dar gracias a Dios en medio de cualquier problema o situación. Él es digno. Y nos cambia. Habla de paz en nuestros corazones ligado a esto. ¿Saben qué? El agradecimiento, el que Judá va primero, que simbólicamente es que la alabanza y la celebración o gratitud vaya primero, cambia el ambiente, cambia tu perspectiva. Yo creo esto desde hace muchos años, pero en estos días he tratado de aplicarlo más, y de repente siento la carga de los retos que estamos enfrentando, y he recordado vez tras vez: Judá viene primero, alabar y celebrar, y me pongo a repasar y dar gracias a Dios por su fidelidad, por lo que Él ha hecho. Y ¿saben qué? Hay un cambio de perspectiva, un cambio en nuestro interior cuando ponemos a Judá primero, es decir, cuando damos gracias a Dios primero.
aún antes de pedir de Dios, darle gracias. De nuevo, al cambiar nuestra perspectiva, muchas veces incluso nuestros sentimientos cambian. Y ni se diga que podemos cambiar el ambiente de nuestro entorno. En vez de estar llenando a los que nos rodean con palabras de duda, de crítica, de juicio, de queja, con palabras de agradecimiento. Y esto sí lo dice Proverbios, que el poder de vida y muerte están en nuestra boca, en nuestras palabras. Eso me lleva al versículo 16, donde nos habla de llenarnos de la palabra de Dios para aconsejar el uno al otro. Hay que llenarnos de la palabra para hablar en base a lo que dice la Biblia, no a lo que dice mi temor o mi humor ese día o mi dolor. Si hablo de eso, quién sabe qué voy a estar hablando fuera de la palabra, no alineado con lo que dice Dios. Debemos llenarnos de la palabra para hablar en base a o alineado a lo que dice Dios. Incluso el versículo 16 nos llama a cantar salmos, himnos, adorar al Señor. Sí, seamos adoradores, que Judá vaya primero en nuestra vida y va a ir abriendo el camino. Y luego el versículo 17 viene a confirmar que en palabra y acción hagamos todo en el nombre de Jesús. Representemos a Jesús con nuestras acciones y palabras, dando gracias, dando gracias. Saben, en una ocasión el Señor Jesús contó una parábola de una persona, dice que un agricultor, y que mientras dormía vino un enemigo y sembró cizaña en su campo. El enemigo viene y usa personas, a veces no malintencionadas, pero sus palabras siembran cizaña en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dijo que la cizaña estaba al punto de arruinar la cosecha. Si lo dejamos, la cizaña entra a arruinar el fruto que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora me llama la atención que dice que era mientras dormían. Muchas veces es porque estamos dormidos espiritualmente hablando y nos descuidamos y no estamos atentos, y de repente me permito escuchar y aún repetir juicio, crítica, queja. La cizaña está tomando y echando raíz en mi vida. Y hoy creo que es una llamada de atención por amor de parte del Padre, de que seamos cuidadosos, de no dejar que se siembre cizaña en nuestra vida. Pero el otro lado de la moneda, ojo, es asegurar que tú y yo no somos los que estamos sembrando cizaña en otras personas, porque eso no honra a Dios. Y la Biblia enseña múltiples veces que lo que sembramos, cosechamos. Y vamos a terminar cosechando cizaña en unas maneras y consecuencias tristes en nuestra vida. De hecho, Jesús lo dijo directo de este tema. Sí, habló en Mateo 7 de no juzgar para no ser juzgado. Entonces seamos cuidadosos en este aspecto. Además, esta es la manera de acercarnos al Padre, con un corazón de adoración, de celebración, de gratitud. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo orar, Él les enseñó el patrón de oración tan conocido que comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y no solo era una manera formal de repetir, que no tiene nada de malo, pero es mucho más que eso. Es un patrón, es un principio. La manera de acercarnos a Dios es con un corazón agradecido, honrando y reconociendo que es nuestro Padre, que es poderoso, está en los cielos, y que su nombre sea santificado, que significa levantado en alto, muy por encima de todo lo demás. Judá va primero, alabanza, celebración, gratitud va
primero. Judá va primero. Es más, ¿cómo no lo dices conmigo? Judá va primero. Otra vez, Judá va primero. De repente tú vas a estar ahí luchando y te va a venir, el Espíritu Santo te va a traer a la memoria, Judá va primero. Y cuando sí, tú detente, toma un momento para reflexionar y dar gracias y gloria al Señor, para recordar su fidelidad, y verás cómo empieza a cambiar tu perspectiva de las cosas. Y quiero terminar hoy con un incidente más registrado en el libro de Números. En Números capítulo 21 leemos del pueblo de Israel nuevamente quejándose, y ahora la consecuencia es que Dios envió serpientes a morder, a picar a los que se estaban quejando y criticando y murmurando. Y puede sonar severo, pero a la vez luego vemos la misericordia de Dios, porque cuando se arrepintieron, cuando pidieron perdón, Dios le dijo a Moisés qué hacer, y le dijo que formara una serpiente de bronce, la pusiera en un asta y la levantara en alto. Ahí lo puedes leer en Números 21 si gustas en tu casa. Levantó esta serpiente de bronce y luego dijo que la gente que había sido picado por las víboras voltearan a esta serpiente de bronce sobre un asta, y al voltear a verlo fueron sanados. Ahora tal vez dices, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo, porque en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, hablando de Jesús. Es un cuadro simbólico de la cruz, de cómo Él fue levantado. Y puede sorprender la imagen de una serpiente, pero está hablando del pecado, la maldad, la maldición misma puesta sobre Jesucristo por ti y por mí. Y así como el pueblo de Israel solo tuvo que voltear a ver, eso nos habla de voltear a ver la cruz con fe, de voltear y ver la obra de Jesucristo con fe, reconociendo que solo en la obra que hizo Jesucristo hay salvación y hay transformación de nuestra vida. Primero, salvación. Solo en la obra de la cruz hay perdón de nuestros pecados. Al voltear a la cruz y decir: yo no puedo estar bien con Dios por mis buenas obras o esfuerzos, yo dependo de Él, y recibirlo como Señor y Salvador, somos salvos. Pero ahí no termina la historia, realmente ahí comienza. Yo quiero animarte a que todos los días volteemos a la cruz, no a volver a ser salvos, ya estamos sellados en Él, pero debemos recordar el precio que pagó, y eso nos debe de frenar de estar haciendo aquello que no honra a Dios. Y también esta es la fuente de poder. Tú y yo no podemos cambiar solo porque queremos, por echarle ganas, o todo el mundo serían mejores personas. No podemos, necesitamos y dependemos del poder de la cruz, de la obra que Jesucristo logró al morir y resucitar. Y ahora el Espíritu Santo viviendo en nosotros nos da esta capacidad de hacer lo que jamás podríamos en nuestras fuerzas, de dejar el pecado, incluyendo queja y crítica. Habrá momentos que caemos y que fallamos, y no es mi intención condenar, pero cada vez más podemos ir siendo renovados y transformados más y más a ser como Cristo. Pero tenemos que voltear a la cruz. Tengo que reconocer: Señor, aunque ya soy tu hijo, tengo mis luchas, y la verdad, en mis fuerzas no puedo con esta, pero volteo a ti, te busco a ti, dependo de ti, de tu poder,
y en tu poder, en tu gracia, soy cambiado, soy transformado de adentro hacia afuera.